cambiar un poco a otra zona geográfica que es un poco menos pesimista. Una economía más flexible, como son los Estados Unidos. Bueno, se cree que es la economía desarrollada que más va a crecer este año, en torno a un 2%, con Canadá también. Los tipos se van a mantener al 0,25 y la tasa de paro está cercana al 8,2% y cayendo, ¿no? Son buenos datos. El último dato, bueno, de empleo se creó 115.000 pensando que iban a ser 160.000. Y datos macroeconómicos, por este lado, bueno, el ISM manufacturero del país pues, ha sido mejor de lo esperado, pero el de servicios no. Por lo tanto, hay diferentes datos que, bueno, tampoco nos llevan hacia una dirección exacta, ¿no? Se piensa que va a ir bien, pero bueno, hay que modelar un poco las perspectivas. Decir también que va a haber elecciones en el mes de noviembre, y si el mercado del trabajo pues, no va tan bien como se espera, quizás haya una actuación por parte de la Reserva Federal en este sentido, impulsando políticas monetarias expansivas que puedan ayudar al crecimiento y a mejorar los datos. Otra cosa que se me iba a decir era que el sector inmobiliario todavía presenta dificultades, apenas hay recuperación desde el inicio de la crisis y ha sido el sector donde se ha iniciado precisamente. Bueno, este gráfico como el de antes, bueno, indicando que las previsiones, en este color muy clarito, las previsiones son parecidas a las que había el año pasado. Vale, estas dos gráficas de aquí, la gráfica de la izquierda es la gráfica bueno, que indica la variación de la tasa de desempleo y de empleo. La del número de empleo que hay en Estados Unidos es esta de aquí, la azul, que vemos que en el 2007 empieza con el estallido de la crisis, empieza a bajar, y al contrario la tasa de desempleo, ¿no? Que hace todo lo contrario. Esto de aquí, bueno, es una gráfica de la evolución del PIB, vemos en el año 2007-2008 cómo ha caído, y vemos cómo se empieza a recuperar. Esto es la crisis de Grecia, bueno, de la zona euro, y se empieza a recuperar y vemos los diferentes sectores que van a contribuir, ¿no?, a este crecimiento. Por un lado vemos el consumo privado, de color azul, que va a contribuir bastante en este año y en el siguiente, y se espera que a partir del año 2000, bueno, mediados de 2013, sea la inversión la que impulse también este crecimiento. Lo mismo de antes, bueno, este es el cuadro para todos los países de América, pero bueno, nos centramos en Estados Unidos y Canadá, proyecciones en torno al 2%, 2,4% para el año siguiente, y bajadas del desempleo este año y en el 2013 en torno a 7,9 y 7,3 en Canadá. Vale, cambiamos de zona geográfica y empezamos ya con los emergentes. Empezamos con América Latina, decir que en el 2011 fue muy bien esta región gracias al incremento de los precios de las materias primas. Son países en general exportadores y le vienen bien el alza de los precios, ¿no? Este año, bueno, pues se espera en esta zona general una desaceleración general, ¿no? Una reducción de los flujos de capitales del exterior que ayudaron a contener las presiones inflacionistas, y por otro lado, bueno, hubo el año pasado endurecimiento de políticas fiscales y políticas monetarias porque se esperaba que iba a haber una inflación mayor de la que realmente ha habido, ¿no? Por lo tanto, al no haber esa inflación, Brasil ha recortado tipos este año en cerca de un 2%, llegando al 9%, y Chile llegando al 5%, bajando un 0,5%. Vale, en general, como decíamos, son países exportadores y están muy vinculados a todo lo que pase en el resto de países, ¿no? Tanto en la zona euro, Estados Unidos, como en Asia también, que están comprando mucho, sobre todo lo que es China, la India y bueno, los países del sur asiático. Vemos que también tiene cierto riesgo, ya que esta zona está expuesta también a la zona euro, ya que hay bancos que están en esos países, sobre todo bancos españoles y bancos italianos y portugueses. Y bueno, vemos que el elevado crecimiento del crédito, aunque no hay expectativas de incrementos de inflación significativos, vemos que un incremento del crédito puede no alejar el riesgo inflacionista en esta zona. Bueno, lo mismo de antes, vemos que Brasil está un poco más coloreado porque se rebaja un poco más. En México, lo que es Chile y Argentina, pues bueno, también se ha rebajado un poco, pero entre 0,5 y 0 de rebaja de previsiones. Vale, aquí contar un poco por encima, sí, porque la mayoría de las economías del sur de América van a crecer este año. Sin embargo, han recortado previsiones, como decíamos, ¿no? El caso de Argentina es bastante grande, ha recortado casi a la mitad. Brasil, bueno, va a crecer un poquito más, del 2,7 al 2,3 se espera, son previsiones del Fondo Monetario Internacional estas. Y bueno, señalar aquí algunos casos de preocupación en cuanto a inflación. Argentina, por ejemplo, está alrededor de un 9,8, se espera un 9,9, cerca de un 10.
ya para el año siguiente, y Venezuela, que tiene una cifra del 26% y va a llegar al 30% este año, cifras muy preocupantes. Bueno, para este país tendrán que actuar en lo que políticas económicas monetarias se refiere, ¿no? Vale, cambiamos ahora de lado y nos vamos a Asia, Pacífico, incluyendo también Australia. Hablar un poco de Japón, ¿no? Que el año pasado tuvo un terremoto y se destruyeron miles de infraestructuras. Se espera que este año, bueno, que haya un crecimiento cercano al 2% gracias a esa reconstrucción y la inversión en infraestructuras, como decíamos antes, ¿no? Para el año siguiente, 2013, bueno, puede que baje un poco sus exportaciones debido a cómo evolucionen también las principales zonas económicas del mundo, como Estados Unidos y la zona euro. En China, el segundo país con mayor PIB del mundo, un gigante económico, aunque todavía emergente, se espera que, bueno, que también ralentice, por el ciclo económico que tiene, que ralentice pues, el crecimiento del PIB, pero bueno, sin embargo va a seguir creciendo a cifras superiores al 8%, ¿no? Que es bastante halagüeño en estos casos, viendo cómo están otros lados del mundo, como los países desarrollados, en concreto la zona euro. Tiene todavía margen para aplicar políticas monetarias, si se dispara la inflación, tiene una reserva de dólares la mayor del mundo, por lo tanto ahí puede jugar un poco con todo eso. La India, bueno, pues el año pasado ha tenido, bueno, se pensaba que iba a haber una inflación mayor, tiene un déficit en la cuenta corriente bastante elevado y los incrementos de los posibles precios del petróleo pues podían haber mermado bastante el crecimiento, ¿no? Al final no fue tal esa previsión de inflación y ha visto que como se bajó la confianza empresarial y bajó la inversión, en capital fijo sobre todo, pues han tenido que reducir tipos de interés pues para intentar expandir un poco la economía y la demanda, ¿no? Vemos también que Australia, que ha recortado tipos, también influido por lo que pase en el resto de países de su zona, sobre todo China. Australia exporta mucho material y, bueno, sobre todo materias primas a China. Y, bueno, pues ha apreciado el dólar australiano con respecto al dólar de Estados Unidos, con lo que sus exportaciones se han visto mermadas, por lo tanto han bajado tipos de interés para mejorar su balanza comercial. Asia-Pacífico, bueno, este es el mapa como el de antes, zona coloreada lo mismo, donde más se recortó el crecimiento, o la perspectiva, perdón, y las zonas del sur de Asia y Australia, que bueno, también, pero en menor medida. Vale, también datos de crecimiento de estos países. Japón se esperaba, como decíamos, un 2, quizás baje un poco el año siguiente, Australia alrededor de un 3. Los que más van a crecer van a ser China y van a ser la India, ¿no? Los países que más están empujando, los que más población tienen y mayor progresión. Vale, también los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, etcétera, pues bueno, una media de 4%, y los países del sur, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, pues en una media de 4,5, quizás Indonesia sea el que más vaya a crecer de todos, ¿no? Y bueno, ahora comentar un poco cómo, cambiando así de macroeconomía a un poco de evolución bursátil desde el 1 de enero, pues vemos cómo los diferentes índices han ido aumentando, cayendo. En el caso de Europa, pues vemos que a diferencia hay una correlación negativa bastante elevada entre lo que es el IBEX, el índice español, y el italiano con respecto al alemán, ¿no? El alemán pues ha aumentado un 11%, mientras que el IBEX cayó un 19%. El Eurostoxx pues también ha caído en general, ¿no? Por culpa de las empresas de los países periféricos. Por otro lado, Estados Unidos, América en general ha subido, Estados Unidos sobre todo, y el Nasdaq, el índice tecnológico, ha sido el que más, con cerca del 14%. Y bueno, nombrar también a México y Brasil, que han aumentado entre un 6 y un 7%, mientras que Argentina, pues el índice bursátil, el Merval de Buenos Aires, ha caído un 9,79%. En la región de Asia vemos que todo está de color verde, está en positivo este año. China, estos tres índices son los de China, son los que han crecido más. También en alguna región como Australia e Indonesia han ido bastante bien, ¿no? Este año. Bueno, un poco también comentar así por arriba las divisas, como ha ido, nombrar la depreciación del euro con respecto al dólar, no solo el dólar, sino con sus principales cruces, ya que en la zona euro se piensa que va a ir peor de lo que realmente que el resto de países, digamos. Vale, y después una apreciación del dólar que ha habido con muchos países emergentes, excepto con China, que ha ido un poco al revés, ¿no? Y bueno, nada, decirles que
que bueno, nosotros, a pesar de ver malas perspectivas en Europa a medio plazo y ver un poco mejor otras zonas del mundo, creemos que hay activos todavía rentables, que como deuda no pública, porque hay que aguantar bastantes volatilidades, pero sí quizás deuda de empresas con buenos fundamentales, que están multinacionales, que con su negocio diversificado. Y por otra parte, pues vemos también interesante la bolsa de Estados Unidos, pero bueno, hay que estar bastante cautos, y también los emergentes, ¿no?, en este sentido. Y bueno, pues nada más, me gustaría dar las gracias por su atención y ahora ya vendrá el siguiente ponente para estar con ustedes. Muchas gracias.